Bueno, ¿me confirman si me siguen escuchando? ¿Alguien? Sí, profe, ahí se escucha. Listo. Entonces, como les dije, en esta oportunidad yo preparé o como pues ustedes tienen el parcial el viernes, preparé unas preguntas y básicamente lo teórico que estaba relacionado al simulacro que ustedes tuvieron, ¿sí? Entonces, aquí está la presentación. En cualquier momento, obviamente, me pueden interrumpir. Voy a estar muy pendiente. Entonces, básicamente les voy a explicar cómo hacer un repaso de todo lo que vimos y unos ejemplos muy, digamos, eh, eh, conceptuales más que difíciles para que pues vayamos como con las mejores, las cosas claras antes del examen. ¿Listo? Entonces acá, eh, como les dije, acá tengo la tabla de contenidos. Vamos a trabajar un poco lo que es señales, ¿cierto? La periodicidad de las señales, ya sean en continua o en discreta. Vamos a ver unos ejemplos también bueno, un ejemplo relacionado a esa periodicidad. Después, sistemas lineales, después causalidad y después convolución, ya sea continua o discreta, ¿sí? Un poquito gráfico para que miremos cómo funciona y eso sería más o menos. Obviamente, si hay alguna duda al final o algo, pues quedaría muy atento. Entonces, empezamos acá. Recordemos primero la periodicidad en una señal discreta. Entonces, tenemos que evaluar esta expresión 2pi sobre omega cero. ¿Qué es este omega cero? Esto es lo que multiplica n en una señal, digamos, sinusoidal o de ese estilo, ¿sí? Es lo que multiplica n, en este caso la variable independiente, ¿sí? Nosotros para que veamos si una señal de esas es, digamos, periódica, lo que hacemos es evaluar esta expresión y mirar si eso pertenece a los racionales. ¿Qué puede ser? Pues una fracción donde el numerador y denominador son enteros, obviamente incluyendo cero en el denominador por la división, ¿cierto? Entonces, y el periodo de la señal es dado por el primer múltiplo entero de 2pi sobre omega cero. ¿Qué pasa? Que 2pi sobre omega cero puede ser un fraccionario, ¿cierto? Una fracción. Pero nosotros queremos que como tal el periodo sea, ¿cómo decirlo? Un número entero, ¿sí? Porque pues nosotros sabemos que la variable independiente está definida como tal en los enteros, ¿cierto? Recordemos que n tiene que ser entero. Eso sería respecto al caso discreto, ¿sí? Individual, ¿sí? O sea, una señal discreta es periódica, tenemos que evaluar esta parte, 2pi sobre omega cero, si pertenece a los racionales. Y su periodo viene dado por el primer múltiplo entero de esa expresión, ¿sí? Pero normalmente muchas veces nos vamos a encontrar es con sumas de varias señales. Por ejemplo, de esta forma. Nosotros podemos coger una señal y podemos dividirla como la suma de dos señales, ¿cierto? Y vamos a decir que es periódica x de n si estas dos, o sea, las dos que tenemos son periódicas, ¿sí? O sea, si x1 y x2 son periódicas. Si una no es periódica, ya nada es periódico, ¿sí? X de n no es periódico. Y su periodo viene dado por el mínimo común múltiplo de n1 y n2, donde n1 y n2 son los periodos de x1 y x2 respectivamente. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros vamos a considerar una suma, digamos, x de n como la suma de x1 y x2, ¿cierto? Y yo puedo considerarlas, digamos, de manera independiente. Entonces yo voy a considerar x1 y utilizo este algoritmo que tengo acá, considero x2, utilizo este algoritmo acá, calculé N1 y calculé N2, analizando cada una, y ¿qué hago? Calculo el mínimo común múltiplo entre N1 y N2, y ese es el periodo. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Ya miramos. ¿Listo? Porque hay un ejemplo ahorita, les voy a mostrar el discreto. Pero hay un equivalente continuo, ¿sí? Normalmente la sinusoidal continua, pues sí es periódica, o sea, analizándola de manera individual. Pero lo que nosotros queremos ver en este caso es qué pasa con la suma, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos x de t, x1 más x2, ¿sí? Entonces, acá dice un poco que si T1 y T2 son los periodos de X1 y X2 respectivamente, entonces X de T es periódica si esta relación obedece a que M y N sean enteros, ¿sí? Y el periodo de la señal es T,
o sea, t, el periodo ya, digamos, global, digamos, de x de t, es igual a n por t1 o m por t2, ¿sí? De pronto ustedes en la magistral, no estoy seguro, lo vieron de una forma como lo vamos a ver a continuación. Como si tenemos x de t igual a la suma, ¿cierto? Entonces ellos van a tener una frecuencia angular, ¿cierto? Dado por omega 1 y omega 2. Entonces, x de t es periódica si omega 1 y omega 2 tienen divisores comunes. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que como tal la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo ahí considerar más o menos que teniendo en cuenta que si omega 1 y omega 2 tienen divisores comunes, ojo, las frecuencias angulares tienen divisores comunes, yo sé que la frecuencia angular, digamos, como tal, va a ser igual a el máximo común divisor que hay entre las dos frecuencias, digamos, de las dos señales. De las dos, sí, de las dos señales, ¿sí? Entonces vean que yo calculo el máximo común divisor y por lo tanto esa sería la frecuencia angular de la señal, digamos, resultante, de la suma, ¿cierto? Entonces yo ahí puedo despejar el periodo y podría decir que me queda el periodo igual a 2pi sobre omega. ¿Listo? Entonces vean que trabajamos en la primera parte con frecuencias angulares, pero yo ya cuando tengo la frecuencia angular, digamos, resultante, yo ya puedo decir que el periodo es igual a 2pi sobre omega, porque nosotros sabemos que omega es igual a 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Entonces simplemente despejo y ahí me queda el periodo. ¿Sí? Eso sería básicamente respecto a periodicidad de señales. Y acá tengo un ejemplo en tiempo discreto. Entonces nos dan las siguientes señales, digamos, nos dan la siguiente señal x de n igual al coseno, a un coseno, ¿cierto? Y más un seno, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo acá estoy sumando una fase de pi tercios, ¿sí? En lo que nos vamos a fijar, si se acuerdan del algoritmo, es en 2pi sobre omega cero, que es omega cero lo que multiplica la variable independiente que viene siendo el n, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a analizar la suma, digamos, como una suma de señales y cada uno de los términos de la suma yo los voy a analizar de manera independiente, ¿sí? Entonces vean que yo considero acá, primero, x1 de n como la primera parte de la suma, ¿cierto? Que acá está. ¿Y qué hago? Analizo 2pi sobre omega cero. ¿Qué sería omega cero? Pi medios. La fase no interfiere, ¿sí? Voy a mirar, es lo que multiplica a n, que es representado por omega cero, ¿cierto? Entonces, si yo hago las operaciones, pues vean que este 2 multiplica al 2, me queda 4 y los pi se cancelan y me queda 4. 4 pertenece a los racionales, ¿cierto? 4 pues es entero y los enteros están contenidos en los racionales, ¿cierto? Entonces yo sé que el periodo de la señal es 4. ¿Por qué? Porque ya es entero, ¿sí? Recordemos que yo les decía acá que, acá, que el periodo de la señal es dado por el primer múltiplo entero de esta expresión, ¿cierto? Pero ya como en este caso nos dio entero, 4 es entero, entonces viene a ser el periodo de x de x1, de x1 de n. ¿Qué pasa con x2 de n? Tenemos un seno y tenemos esta expresión. ¿Yo qué voy a analizar? Voy a analizar 2pi sobre omega cero y eso me da 6 quintos. ¿Eso pertenece a los racionales? Sí, señor. Pero yo sé que 6 quintos no es entero. Entonces, ¿qué va a ser el periodo? El primer múltiplo entero. O sea que yo necesito cancelar este 5 que está acá abajo con el fin de dejar que esta expresión sea un entero, ¿cierto? Entonces yo multiplico por un k y la única forma de cancelar este 5 es que k sea 5, ¿cierto? Porque si yo multiplico por 1 me queda 6 quintos, no valdría. Si multiplico por 2 me queda el 5 de abajo no desaparece y queda una fracción. Si multiplico por 3 el 5 no aparece y sigue una fracción y eso no nos sirve. Entonces yo necesito es el primer múltiplo entero de esa expresión. Entonces yo multiplico por 5 de tal forma de que esta expresión me quede entera, perteneciente a los enteros, y ese mínimo múltiplo entero va a ser el periodo. En este caso, pues K es 5 y me queda 5 abajo, 5 arriba, se va y me queda 6, ¿sí? Que ese vendría a ser N. Y ahora el periodo de la señal, bueno, acá es 6, y por esa razón el periodo de la señal x de n, o sea, de toda, viene siendo el mínimo común múltiplo entre el primero, que nos dio 4, y el segundo, que nos dio 6.
Entonces, 4 y 6, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y 6 por 2, 12. Entonces, el mínimo común múltiplo vendría a ser 12, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan en su simulacro, de pronto había un ejercicio de pronto parecido a este, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué hago? Analizo de manera individual, ya sea en continuo o en discreto, obviamente aplicando el algoritmo correspondiente, pero voy a analizar de manera individual cada una de las señales que está, x1, x2, y de ahí voy a empezar, digamos, a sacar como tal, digamos, en el caso discreto, en este caso, esta expresión para cada una de las dos. Callo el periodo de cada una y después, ¿qué hago? Calculo el mínimo común múltiplo. ¿Listo? ¿Me estaban escuchando? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor. ¿Claro hasta ahí? Listo. Esto solo aplica, digamos, a señales que yo sé que son periódicas, ¿no? Seno, cosenos y esas Sí, cosas. sí. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, digamos, esta expresión que tenemos acá, esta misma señal, ¿sí? Pero digamos, este seno está multiplicado por una exponencial, ¿sí? Nosotros, independiente de todo, nosotros sabemos que la exponencial es una señal que no es periódica, ¿cierto? Como en alguno de los ejercicios de taller, de los tutoriales, que ustedes se dan cuenta que había una sinusoidal, sí, pero estaba multiplicada por t, ¿sí? Entonces nosotros a veces sabemos que t es, digamos, creciente y pues ya nosotros cancelamos, ¿sí? O sea, la única forma de que yo pueda decir que esto puede ser aplicable si sumamos un término constante, porque sumamos como un offset, pero sigue siendo, existe la posibilidad de que siga siendo periódica. Pero si tenemos, digamos, un coseno multiplicado por una exponencial creciente, nosotros sabemos que eso, independiente de que haya algo que multiplique a n, nosotros sabemos que por la estructura, digamos, de la función exponencial, eso no va a ser, eh, digamos, periódico, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros nos vamos a encontrar con señales que nosotros conocemos, ¿sí? Creo que, como les digo, en el simulacro les aparecía algo, les salía algo parecido, ¿sí? Pero pues ustedes también tienen que tener en cuenta, digamos, que esto puede estar tranquilamente multiplicado por una exponencial, por un t, por un n, bueno, lo que sea, dependiendo de si es discreto o continuo, ¿sí? Nosotros, o un más t. Yo ya sé que ese t es una función, digamos, empezando que ya es creciente en todo el intervalo, entonces yo ya sé que no es periódica. Y eso me va a afectar todo. Y recordemos que periodo es que se repita el valor eh, que se tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso particular, pues es un seno y un coseno. Yo sé que ambas son, digamos, periódicas y se trabaja de esa forma. ¿Listo? Sigo. Entonces, les recuerdo rápidamente. Entonces, tenemos una señal continua, acuérdense, para toda la vida. Entonces, sabemos que es periódica si las frecuencias angulares para continua, ojo, frecuencias angulares, ¿qué es? Recordemos lo que multiplica t, que es la variable independiente. T es la variable independiente, ¿sí? O sea, la frecuencia angular, porque uno normalmente pone seno de omega t, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de ese omega. Entonces, tenemos para x1 y x2 un omega 1 y un omega 2. ¿Qué hago? Miro si tienen como, divisores comunes. Si no tienen, no es periódica y se acabó. ¿Sí? Si no tienen divisores comunes, se acabó. Ahí no es periódico el resultado. Pero si tienen divisores comunes, entonces yo voy a calcular el máximo común divisor entre ellos y eso va a ser la frecuencia angular de la señal resultante. Pero ojo, frecuencia angular y periodo tienen esta relación de acá abajo. ¿Sí? Nosotros tenemos que ahí hacer una cierta operación posteriormente. ¿Qué pasa en discreto? Que nos vamos a encontrar en que tenemos que analizar esto siempre. Obviamente que nosotros reconozcamos la estructura de la señal, ¿sí? Porque como les dije, si va multiplicado por un n, pues nosotros sabemos que n es creciente en todo el intervalo y pues no va a ser periódica, ¿sí? Pero yo voy a analizar 2pi sobre omega 0, que ¿qué es omega 0? Lo que multiplica n, ¿sí? Que si pertenece a los racionales, que si no, digamos, si queda este pi, pues pi ya sabemos, pi sobre 2, nosotros sabemos que eso no es racional, por lo tanto ya no es periódico, ya nada fue periódico si estamos considerando una suma, ¿sí?
Entonces, básicamente eso. Respecto a periodicidad de señales, acá hay un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Analizamos si es una suma, cada una de manera individual, lo que multiplica n independiente de la fase, y miramos el mínimo común múltiplo en caso discreto, que tiene que ser el mínimo múltiplo entero. Recuerden eso, ¿sí? Que puede dar a un fraccionario racional. Obviamente una fracción es racional, obviamente si no trae un irracional, digamos, metido ahí, un raíz de 2 sobre 2, algo así, pues ya sabemos que eso es irracional y no sería periódico. Pero como acá dio 6 quintos y eso es racional, porque 6 es entero, 5 es entero, entonces yo necesito cancelar eso, ¿sí? Porque los periodos, recordemos, son enteros, ¿sí? Porque la variable independiente n está definida en los enteros. ¿Listo? Entonces, eso respecto a periodicidad de señales. Ahora, un sistema lineal. Esto es muy importante porque, como les digo, ustedes van a trabajar mucho con sistemas lineales y después con sistemas no lineales que lo que uno hace es linealizarlos, teniendo en cuenta ciertas condiciones. Entonces, un sistema lineal es posible hablar si cumple aditividad de homogeneidad, yo se los he dicho muchas veces, y en otras palabras que cumple el principio de superposición. ¿Sí? Que si es aplicable a continuo y a discreto, sí, señor. Que obedece lo mismo en continuo y en discreto, sí, señor. ¿Sí? Acá les pongo el ejemplo. Aditividad, recordemos que si yo evalúo una entrada x1 en el sistema, ¿por qué no le pongo x de t o x de n? Porque es equivalente, ya sea en continuo o en discreto. ¿Sí? O sea, aplicar lo mismo. Aditividad, tengo la respuesta a un sistema x1, ¿cierto? Le meto x1 de entrada a un sistema y me da y1 de salida. Hago lo mismo con x2, tengo una entrada x2, me da una salida del sistema y2. Entonces yo voy a sumar estos dos y eso debe ser equivalente a que yo ponga en el sistema la suma de las entradas que yo consideré anteriormente independientes. ¿Sí? Entonces vean, si yo pongo x1 me da y1 en el sistema. Si yo pongo x2 me da y2. Entonces yo tengo que garantizar que si yo pongo la suma de x1 y x2 en el sistema, o sea, las sumo y las pongo en el sistema, me debe dar y1 más y2, que es como si yo las hubiera puesto de manera individual. ¿Sí? Eso es respecto a aditividad. Y homogeneidad es que si nosotros tenemos la respuesta a un sistema, digamos, pasamos por el sistema x1 me da y1. Ya lo vimos también en aditividad, o sea, eso es como general para todo. Entonces, x1 me da y1. Entonces, si yo tengo un escalar o una constante perteneciente a los complejos, entonces yo sé que si yo multiplico mi señal de entrada por esa k, eso va a ser equivalente a que yo ponga la señal sin ese K y lo multiplique a la salida. O sea, debe ser equivalente. Si yo lo multiplico en la entrada, que se debe multiplicar en la salida de esa constante. ¿Sí? En otros términos, digamos, un poco más matemáticos, que yo pudiera sacar esa constante. ¿Sí? Y evaluar como tal, primero x1 y después multiplico por la constante correspondiente. Entonces, eso es aditividad de homogeneidad, que si ustedes les preguntan que si un sistema es lineal y usted quiere analizar aditividad por separado, homogeneidad por separado, y se cumplen las dos, el sistema es lineal. Si no se cumple alguna, el sistema ya no es lineal. Sea discreto, le salga continuo, bueno, si le sale que es discreto o continuo, ¿sí? Usted va a verificar esas dos, ¿sí? Ahorita vamos a ver el principio de superposición, pero yo quiero que les quede claro que si ustedes analizan de manera independiente la homogeneidad y aditividad, también está bien, ¿sí? No es que ustedes solamente se liguen al principio de superposición, que pues como que une las cosas y es más, digamos, práctico, ¿sí? Pero es totalmente válido que usted compruebe, digamos, una por una, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si a usted no le gustó de pronto superposición y quiere probar aditividad separado y homogeneidad separado, porque se le complican los cálculos aplicando superposición, está bien. Pero ¿qué es lo que quiero que se lleve? Que si una de las dos no se cumple, no es lineal. ¿Sí? O sea, no es necesariamente que las dos no se tengan que cumplir, solamente que una no se cumpla y se fue. No es lineal. ¿Listo? Si se cumplen las dos, es lineal. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me recuerde? Sí. Listo. Entonces, ya vimos linealidad, homogeneidad. Eso se resume en el principio de superposición.
¿Qué considera? Todo junto. Que si yo pongo una entrada, un escalar, o sea, dos constantes, digamos, pertenecientes a los complejos, las multiplico por una entrada, me da la salida por el escalar que considere que multiplica la entrada. Esta parte se relaciona mucho a la parte de homogeneidad. Y esto debe ser equivalente si yo analizo estos de manera individual y lo sumo las respuestas, que es esta parte de mano derecha que tengo acá. Eso debe ser equivalente a que yo sume estas dos entradas, digamos, alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2, y las ponga la suma en el sistema, y eso debe ser equivalente acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo puesta toda, digamos, aditividad y homogeneidad. ¿Sí? Que la homogeneidad se relaciona a la constante y aditividad a la suma, ¿cierto? Recuerden que, como les digo, si no le gusta el principio de superposición, es válido que use homogeneidad y aditividad por separado. Obviamente, superposición obviamente también es válido, porque ahí, si ya no le da, fue porque una de las dos falló, ¿sí? Ya sea la aditividad o la homogeneidad, una de las dos falló. ¿Listo? Entonces, acá tengo un ejemplo que dice, y de t es igual a 2 a la menos t por x a la 3t menos 5 al cuadrado. Entonces queremos saber si eso es lineal. ¿Sí? Si a los que fueron a talleres esa vez, se acordarán que yo les decía que este término cuadrático nos ponía de una u otra forma un problema que vamos a ver a continuación. ¿Qué hago yo? Considero las entradas, estas entradas por un escalar, alfa 1 por x1, lo paso por el sistema y me da esto, que es prácticamente donde dice x, considero el x1, está multiplicado por un escalar, este escalar entra, alfa 1, y hay acá un cierto, digamos, corrimiento, ¿cierto? Entonces me quedaría de esta forma, eso es mi y1, y mi y2 sería lo mismo, alfa 2 por x2, lo meto por el sistema y me da esta expresión. ¿Sí? Simplemente acá la diferencia es el alfa 1, alfa 2, x1, x2, que están elevados al cuadrado. Entonces, si yo sumo estas dos, debe ser equivalente a que yo tengo esto, ¿no? Que me queda 2 a la menos t factor del primero más el segundo, ¿cierto? Bueno, acá hay un error que yo creo que ya lo vieron, o espérenme. Ah, no factoricé el 2 a la, 2 a la menos t, ¿cierto? Entonces vean que acá están puesticos de manera independiente, ¿sí? Que podría factorizar el 2 a la menos t, efectivamente. Pero yo, ¿qué quiero hacer? Quiero comparar esta expresión con que yo meta al sistema la suma de las entradas que considere, digamos, de manera independiente. Ahora quiero considerar la suma, ¿sí? Entonces vean que considero la suma, la meto en el sistema y me da esto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta expresión es igual a tener el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces vean que ese término de 2 veces el primero por el segundo no aparece en la primera parte, ¿sí? Y eso ya, como las expresiones digamos, iguales, ¿cierto? Porque lo que yo garanticé acá, cuando les dije principio de superposición, es que eso debería ser igual. O sea, yo meto acá, ta, tengo una respuesta, tengo otra respuesta. Si la sumo, eso debe ser equivalente a que yo, a la suma de las que considere de manera independiente, les aplique el sistema. Y si ustedes se dan cuenta acá, me sale en este corchete de acá, me sale el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y como les digo, el 2 veces el primero por el segundo no aparece en la expresión de arriba. Solo están los cuadrados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el sistema no es lineal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo considero un sistema de esta forma? Que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta ya no tiene elevado al cuadrado. Si acá hay un cuadrado, aquí no está. ¿Sí? Entonces hago lo mismo, alfa 1, x1, considero estas dos entradas y saco acá, digamos, la respuesta al ponerla en el sistema, esa entrada. Y acá también lo mismo. Ahora yo sumo estas dos respuestas, digamos, y me da esto que tenemos acá, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo considerar la suma de las entradas que consideré anteriormente, que era esta y esta, la sumo, y si ustedes se dan cuenta, me dan iguales, porque acá ya no tengo el término cuadrático, sino que acá, pues, digamos, meter la suma como tal,
ya me factoriza el 2 a la menos t. Acá no viene factorizado, pero si lo puedo factorizar, claro, claro que sí, yo puedo ahí factorizar lo que tengo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este sistema sí es lineal, ¿sí? Porque cumple el principio de superposición. Que Sebastián, yo lo hice por aditividad y homogeneidad. Listo. Entonces, si usted hace este segundo ejemplo por aditividad y homogeneidad, las dos propiedades se deben cumplir. Si hace aditividad y homogeneidad en esta, una de las dos propiedades no se va a cumplir. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. Si ustedes se dan cuenta, esta una pregunta también similar, simulacro, que les preguntaban si era lineal o no era lineal. Entonces recuerden mucho este término, que eso de elevar a algo, digamos, a un número, tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Digamos, si se es elevado a la 4, pues van a salir más términos que si, digamos, yo considero a la 5, más términos, ¿sí? Digamos, ese elevado va en cierta forma a afectar, ¿cierto? Igual, como les digo, verifiquen siempre estas propiedades, como les digo, si acá tiene mucho, digamos, mucha variable, no se preocupe, hágalo aditividad o homogeneidad de manera independiente. Sebastián, ¿aplica para tiempo discreto? Sí, señor. O sea, es igualito. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir acá, no tengo x de t, no tengo x de n, ¿sí? Entonces, es equivalente. ¿Listo? Entonces, eso respecto a sistemas lineales. ¿Listo? Ahora viene lo de causalidad. Un sistema es causal si la salida del sistema depende de valores pasados actuales y pasados de la salida, ¿cierto? Entonces yo tengo acá un ejemplo, y de t igual a 2 por x de 5t menos 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, este 5t en cierta forma ya me está afectando. O sea, si ustedes se dan cuenta, para 0 pues no pasa nada, pero digamos para 2, por ejemplo, vean que si yo quedo en 2, o sea, quiero saber y de 2, este 5 me está pidiendo algo futuro, porque me va a quedar 5 por 2, 10, menos 3, 7. Entonces me está pidiendo x en la séptima posición. O sea, acá hay un ejemplo con t igual a 10, ¿sí? Entonces yo quiero saber y de 10, ¿cómo es la salida en t igual a 10? N igualito, ¿sí? En la muestra 10 quiero saber cuánto es. Entonces vean que me queda t, pues obviamente lo que hacemos es reemplazar t por el valor que queremos saber, ¿cierto? Entonces me queda 5 por t, entonces me queda 5 por 10, 50, menos 3, 47. Entonces vean que para que yo sepa cuál es la salida en 10, yo necesito saber la entrada en 47. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, eso no es causal porque la salida del sistema, acá dice, depende de valores actuales y pasados, o pasados, bueno, acá falta el o, y o pasados, ¿sí? De la entrada, ¿sí? Depende de pasados y o presentes de la entrada, pero es que acá vea que me está diciendo que para llegar a y de 10 necesito x 47, ¿sí? Entonces el sistema no es causal. ¿Sí? Independiente de ese corrimiento que es negativo, que no pasa nada, porque usted reemplaza en un número muy grande y se da cuenta que esta cosa, esta expresión, esta señal cada vez se va a comportar, digamos, peor, porque si yo tengo t igual a 100, entonces me va a quedar 500 menos 3, ¿sí? Me da 500 menos 3, 497, ¿sí? Vean que cada vez este 5 me está afectando, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, para, digamos, algún tipo, que este 2 afecta, no, lo que nos está afectando es la parte que está acá, ¿sí? Porque vean que el 2 pasa normalito, pero lo que nos está afectando es este 5t, ¿sí? Por eso ustedes tienen que analizar muy bien y con mucho cuidado antes de decir, pues evalúo en 0, entonces la de 0 me da 0, ¿sí? O si esto fuera un 2, digamos 2t menos 3. Entonces usted dice, no, pues evalúo en 3, me da 6 menos 3, 3. O sea, necesita la actual. Ojo, ¿sí? Eso es como de tener precaución, ¿sí? Digamos, en este caso puse 5 para que sea muy evidente, ¿sí? Obviamente podría ser 10, 10t y sería aún más evidente, ¿sí? Que requiere un valor futuro para algún término, digamos, para algún valor de y, ¿sí? Entonces el sistema no es causal. Entonces recuerden, un sistema es causal si depende de la actual y o pasado, ¿sí? O sea, es válido que solo dependa de pasados, ¿sí? Es válido que solo dependa de actuales,
¿sí? Para causalidad, ¿sí? Entonces acá falta el y o, pero es válido. ¿Listo? Acá hay un ejemplo. Ah, no, mentiras. El ejemplo estaba acá, ¿cierto? Entonces recuerden, analizar muy bien, digamos, el argumento que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, invarianza en el tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿qué quiere decir invariante en el tiempo? Que las propiedades se mantienen en el tiempo como tal del sistema. En tiempo continuo, ¿qué hacemos? Vamos a coger nuestra señal x de t, la pasamos por el sistema y nos va a dar y de t. ¿Sí? O sea, yo voy a coger de entrada x de t, la paso por el sistema y ¿qué hago después? Le aplico un retardo. ¿Sí? Esos retardos, delay, en tiempo continuo, como les decía en clase en su momento, viene representado por e a la menos ts, que en qué se refleja en coger y restar acá un t, y hacer ese atraso. En discreto sucede exactamente lo mismo, sino que la expresión es z a la menos n, pero vean que resta n, ¿sí? Acá t, acá n. ¿Qué hago? Entonces paso la señal por el sistema, me da y de t y aplico el atraso a la respuesta, a la salida, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer después? Cojo la entrada, le aplico el atraso y después la paso por el sistema, ¿sí? Y me va a dar una expresión. ¿Qué quiero garantizar yo? Que la primera expresión sea igual a la segunda, ¿sí? Entonces ahí es invariante en el tiempo porque sus propiedades se conservaron a través del tiempo, son constantes en el tiempo, ¿sí? Vean que primero, en la primera, yo le apliqué el retardo, ya fue a la salida, y en la segunda yo se lo aplico a la entrada y después le aplico el sistema y deberían ser equivalentes. ¿Qué pasa en discreto? Exactamente lo mismo, ¿sí? En sus notaciones, digamos, sería restarle un n mayúsculo, ¿sí? Acá un t. ¿Sí? ¿Y qué queremos si que el sistema sea invariante en el tiempo? Que la expresión y de n menos n, que es aplicarle ya el retardo a la respuesta o a la salida, sea igual a la respuesta que yo tuve de aplicarle primero el retardo a la entrada. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, digamos, en términos generales, y ya vamos a mirar un ejemplo. Entonces, vamos a considerar este sistema, y de t igual a 2x3t. Que si es igual en discreto, exactamente igual, ¿sí? Podría ser 2x3n, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En primera instancia es necesario considerar la señal x de t. La paso por el sistema, ¿cierto? Entonces, si yo considero entrada x de t, me da 2x3 de t, ¿cierto? Por t. Si aplico el retardo, vean que me queda aplicado el retardo acá. O sea, yo literal, a lo que hay acá, ya tengo acá, le voy a aplicar el retardo, me queda menos t. ¿Sí? ¿Qué pasa si, ahora qué tengo que hacer? Hacerlo, digamos, en sentido inverso. ¿Qué quiere decir inverso? Que cojo la entrada, le aplico el retardo, ¿cierto? Entonces tengo x de t, le aplico el retardo, me queda x de t menos t y le aplico el sistema. Entonces, ¿qué hace el sistema? Coge la parte que tiene t y la multiplica por 3. Entonces, vean que la primero yo le apliqué el sistema y me quedó 3t. Y después yo le apliqué el retardo. ¿Sí? Entonces, ese 3t yo le tengo que restar el t del retardo. Pero, ¿qué pasó en el segundo caso? Que tengo x de t, le aplico el retardo, entonces me queda x de t menos t y le aplico el sistema. ¿Qué hace el sistema? Coge lo que está con t, o sea, lo que tiene de t, x, digamos lo que hay con t en x, que sería t menos t, y lo multiplica por 3. Entonces me queda x de 3 menos t menos t. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá me queda 3t menos t, ¿cierto? Y acá me queda 3t menos 3t. O sea, cuando digo t, está la minúscula y la mayúscula, ¿sí? Pues yo lo quiero que se lleven o que vean que no son equivalentes, porque este 3 en una aplicó solo a t, digamos en esta superior, a la t, a la variable, pero en la otra aplicó al retardo. ¿Por qué? Porque es que yo le apliqué el retardo a X como tal al comienzo. ¿Sí? Después, ¿qué hace lleno? Coge lo que hay ahí y lo multiplica por 3, lo que tiene adentro. Entonces me queda 3t menos este 3t. Y arriba, pues, ¿qué pasó? Pues yo cogí, le apliqué el sistema, me quedó esto, y a esta respuesta es la que le aplico el retardo, que se va a ver reflejado como este menos t de acá. ¿Sí? ¿Es claro? ¿O me están escuchando? Sí. Listo.
Entonces, que si se aplica en discreto, sí, señor. Lo mismo, sí, señor. Pero recuerde que el atraso, pues ahí normalmente es z a la menos n. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Si ustedes hicieron su simulacro, se darían cuenta que había algo también parecido, ¿sí? A esto. Entonces, eso es básicamente. Entonces, recuerden, les voy a hacer un recuento rápidamente de todo antes de pasar a convolución, que de pronto es el tema más doloroso, me refiero a doloroso en el que más dificultades se presentan, ¿sí? Entonces, recuerden, periodicidad de una señal discreta, analizan 2pi sobre omega cero, omega mayúscula. ¿Qué es omega cero? Lo que multiplica n, la variable independiente. Miramos si eso es racional en tiempo discreto, recuerde, ¿sí? Así calcula el periodo. Y el periodo es igual al, al múltiplo entero más pequeño. ¿Por qué? Porque es que acá la condición dice que esto puede ser una fracción, pero la variable independiente n en discreto está definida solo para los enteros, n1, 2, 3, 4, ¿sí? Recordemos que discreto es 1, 2, 3, 4, no estaba 1.5, 1.55, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que el periodo sea un entero. Entonces, ¿qué es el periodo? Es el mínimo múltiplo entero de la expresión que yo dije, tiene periodo si esto es racional, ¿sí? Entonces esto puede ser una fracción. ¿Qué hago en la suma? Considero la suma, considero los términos de la suma, uno a uno, ¿sí? Entonces, considero el término de la primera, después el segundo. ¿Que cómo la analizo? Que como se analiza una normal. La única diferencia es que si ambas son periódicas, si una no es periódica, ya se acabó en tiempo discreto, recuerden. En tiempo discreto, esto es de discreto. Entonces, el periodo total va a ser igual al mínimo común múltiplo de los periodos, ¿sí? Entonces, que ¿cómo analizo x1 y x2? Como está acá. Que si una de esas dos expresiones le dio 2pi sobre omega 0 irracional, ya no lo va a considerar. ¿Listo? Dijo, no, no es periódica, ya. Acabé. ¿Sí? ¿Y cómo consigue si ambas son periódicas? Pues con el mismo como múltiplo. ¿Sí? Porque recuerde que n1 y n2 tienen que ser enteros, porque yo les acabé de decir que tiene que ser el mínimo múltiplo entero. Entonces ahí está, este me gusta más en continua. Como les digo, hay una expresión que de pronto es válida, que es considerando los periodos y haciendo esta relación, pero pronto puede causarles alguna complejidad si no hay una simplificación correcta. Entonces, yo lo que digo es, pues considérelo así. Si tenemos una frecuencia angular para omega 1, para x1 y x2, ya sea omega 1 y omega 2, recuerde, la frecuencia angular normalmente es lo que multiplica t, que sería la variable independiente en continuo. ¿Sí? Recuerden el que ya vio ondas, coseno de omega t, ¿sí? En ecuaciones diferenciales, cómo se comportaban algunos sistemas, coseno de omega t, ¿sí? El omega, ese omega, que viene siendo igual a 2pi sobre el periodo. Entonces ahí es donde entra el periodo, ¿sí? Entonces yo sé que si estos tienen, digamos, omega 1 y omega 2 tienen divisores comunes, entonces, si tienen divisores comunes, es periódica x de t. Si no tienen divisores comunes, no, no vale. ¿A qué me refiero? A que ya no es periódica. ¿Sí? ¿Que cómo calculo entonces el periodo de x de t, que es la suma de 2? Pues calculo el máximo común divisor de primero, de las frecuencias angulares, pero yo sé que frecuencia angular y periodo no es lo mismo, pero sí tienen una relación que viene dada por 2pi sobre omega. ¿Listo? Así es. El ejemplo, recuerden, acá el tiempo discreto y listo. ¿Qué es sistema lineal? Que se cumple aditividad y homogeneidad. Que si usted suma aditividad y homogeneidad, le da superposición. ¿Sí? Que si usted quiere analizar aditividad de manera independiente y homogeneidad de manera independiente, es equivalente a que usted aplique el principio de superposición. ¿Sí? Entonces ahí ya recuerden la parte de aditividad, que si usted mete las señales, dos señales de manera independiente, si usted suma las respuestas debe ser equivalente a que usted pase por el sistema la suma de las entradas que consideró anteriormente independientes. ¿Y qué es homogeneidad? Que usted considera una constante perteneciente a los complejos, que si usted la multiplica la entrada, eso debe ser equivalente a que usted multiplique la salida.
¿sí? En otras palabras. Que eso se ve reflejado acá en el principio de superposición, que es considerar todo al tiempo, en otras palabras. Entonces, listo. Entonces, acá tenemos el ejemplo, como les dije, ojo con esos términos elevados a la algo, ¿cierto? Acá tenemos dos ejemplos, en uno caso que no era lineal por el cuadrático, el término de 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Y en el segundo que sí era lineal, porque pues no había ningún término cuadrático, ¿sí? Entonces recuerden que pues a la 3, recuerden hay un triángulo que no me acuerdo muy bien, que nos dejaba ver, dependiendo del exponente, cuántos términos salían. ¿Listo? Entonces, causalidad, que la salida depende de los valores actuales y o pasados de la entrada y pasados de la salida, ¿sí? O sea, que sea lo actual o lo pasado, ¿cierto? Recuerden que este I es I o, porque puede depender solo de los pasados y tranquilamente es causal. ¿Listo? ¿Qué es tiempo invariante? Que sus propiedades se conservan, digamos, en el tiempo, son constantes en el tiempo. ¿Qué hago? Que pongo la señal, la paso por el sistema y le aplico un retraso, un retardo, un delay a la respuesta, a la salida, y en el otro caso le apliqué y tengo que comparar con aplicar ese atraso, ese delay en la entrada y después aplicarle el sistema. Sí, que si es equivalente en discreto y en continuo, es equivalente. Entonces hago estas dos expresiones, y de t menos t, digamos en este caso, y0 de t, y las miro si son iguales. Sí, si son iguales, listo, es invariante en el tiempo. Que si no son iguales, es variante en el tiempo. ¿Listo? Entonces acá hay un ejemplo, como les dije. ¿Sí? Ahora sí, convolución continua. ¿Sí? Entonces, algo que es importantísimo, yo siempre se los voy a decir, ya nosotros todos no sabemos esta expresión, ¿cierto? Que hay una transformación de variables, ¿cierto? Que ya no es t sino tau, que me va a mover en t, que tengo una integral respecto a tau, ¿cierto? Todos sabemos esta expresión, o en el caso discreto que es una suma, ¿cierto? Yo quiero que se acuerden siempre que esto es conmutativo, ¿cierto? Que yo puedo cambiar, digamos, como tal las señales. Vean que acá tengo x de tau, acá x de t menos tau, ¿sí? Porque eso puede simplificar mucho las cosas, ¿cierto? Y ahora que si h de t es la respuesta del sistema, a un sistema LTI, entonces y de t es la salida del sistema ante una entrada x, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Eso es básicamente. Entonces, acá voy a plantear un ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Voy a plantearles x de t igual a u de t menos u de t menos 1 y h de t igual a u de t menos u de t menos 2. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar la propiedad conmutativa o no, ¿cierto? En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo no considero la propiedad conmutativa, pero la puse porque es válido. O sea, si usted considera que es válido ir por propiedad conmutativa, no importa, está bien. ¿Sí? Entonces, vean, acá tengo dos señales, x de tau, ¿cierto? Y h de tau, de menos tau. O sea, si ustedes se dan cuenta, x de t es igual a u de t menos u de t menos 1, ¿cierto? Que vendría a ser este paso azul que está acá. Y h de t es u de t menos u de t menos 2. O sea, sería un paso, pero que se apaga en 2. Pero recuerden que yo hago un cambio de variable y estoy considerando menos tau. ¿Qué implica considerar menos tau? La inversión en el tiempo, que nosotros veíamos también en clase. Entonces, ¿qué hace eso? Que se refleje. Entonces, vea que va de 0 a menos 2, porque acá está h de menos tau. ¿Sí? Entonces, vea, vamos a considerar primero varios intervalos. ¿Sí? Entonces, van a haber varios intervalos. Aquí están puestos, pero ya les voy a decir más o menos cómo funciona de manera gráfica. ¿Sí? Entonces, independiente de los intervalos, yo voy a empezar a considerar, digamos, estas dos señales. Yo voy a hacer digamos, este esquema. Como les digo, ustedes podrían considerar x de t menos tau y h de tau, ¿cierto? No hay problema. Pero yo considero acá x de tau y h de t menos tau. Pero recuerden que como t es 0, pues yo la tengo ahí ubicadita normalita. Entonces, voy a empezar acá. ¿Qué pasa si t es menor a 0? Entonces vean que acá yo estoy considerando un ejemplo particular de h menos tau menos 0.5. ¿Sí? Entonces vean que ese menos, esta inversión que hubo de menos tau hace que si yo resto algo, me voy a mover a la izquierda y si sumo algo, me voy a mover a la derecha. ¿Sí? Entonces vean que para un valor, digamos t menor que 0, digamos menos 0.5, ¿cierto?
porque recuerden que es t menos tau, o sea, más t, ¿cierto? Entonces, en este caso es ser menos 0,5, quiere decir que es menos t menor a 0, ¿cierto? Entonces, vea que si yo me muevo menos 0,5, la naranja se mueve a la izquierda. ¿Todos lo están viendo? Dígame alguien. Sí, ¿Cierto? Entonces vea que si yo me voy cada vez más a la izquierda, yo siempre tengo que considerar la multiplicación entre las señales, porque recordemos la expresión de convolución, que independiente de todo, yo tengo que hacer la multiplicación entre ambas y mirar qué quedó por medio de la integral, ¿cierto? De menos infinito a infinito, ¿cierto? Pero vea que para t menor que 0, lo que va a pasar es que la naranja se va a ir a la izquierda, ¿cierto? Digamos, acá tengo menos 0,5, se movió 0,5, acá esta punta de acá está en menos 0,5, porque le puse 0,5. Que si es menos 100, pues se va a ir a menos 100, ¿sí? ¿Y qué considera la convolución? La multiplicación de ambas, ¿cierto? Entonces vean que el azul queda multiplicada por la naranja. Digamos en este caso, vea que el azul está en 1, la naranja está en 1, estoy mirando la naranja, pero en este caso particular, la azul está en 0. La azul está en 1 en otro lado, pero en ese caso la naranja está en 0. Entonces la multiplicación me va a dar 0 y la integral, pues como tal la respuesta o y de t me va a dar 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Que t está entre 0 y 1. ¿Qué pasó? Que como es t mayor a 0, yo me voy a mover a la derecha. Recuerden, hubo una inversión en el tiempo y esta inversión en el tiempo hace que si yo sumo algo positivo me mueva a la derecha y si yo resto algo me voy a la izquierda. ¿Sí? Entonces vean que si sumé ese 0,5, la naranja y la azul sí tienen un solape. ¿Cierto? Yo quiero que se fijen acá claramente. ¿Cierto? Voy a acá a hacer algo. Me dicen si siguen viendo. ¿Siguen viendo? ¿Alguien que me confirme? Por favor. Sí. Listo. Entonces vean que si yo voy de 0 a 1, yo siempre me voy a encontrar con algo. Digamos, vean que yo, como ya es 0,5, yo hice un caso particular. ¿Sí? 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es 0,5, lo que tengo acá. ¿Cierto? Y vean que de 0,5 a 1 yo tengo un comportamiento en la que yo quiero ver cómo se comporta todo. ¿Cierto? Entonces yo voy a bajar acá un poco para mostrarles cómo funciona acá. Entonces vean que primero si hay un solape. O sea, yo al multiplicar me va a quedar esto de acá a acá. Pero este es un valor, digamos, particular, que es 0,5. Yo quiero saber para todo t, ¿cierto? En el intervalo 0,5. ¿Qué pasa? Porque yo digo que el primer intervalo es hasta 1. Porque si ustedes se dan cuenta, voy a volver a crecer esto. Si ustedes se dan cuenta, después de 1, que lo tengo acá, yo me salgo, la naranja se sale. Entonces acá vean que la naranja está en 0,5, me ubiqué en 0,5. Pero en 1, ellas, las dos quedan en el borde, ¿cierto? Pero a partir de 1, que como tengo acá un 1,5, vean que la naranja ya se sale un pedazo. ¿Sí? Porque vean que si yo empecé en 0, que era acá, ¿cierto? Implicar sumar 1,5 es irme después del 1. ¿Sí? Entonces vean que de 0 a 1 yo voy a tener un comportamiento que es igual de ir a C, de 0, porque vean que empecé en 0, ¿cierto? Y quiero ir por todo este intervalo, ¿cierto? Y eso es T, porque yo quiero ver cómo se comporta de manera general, ¿sí? Entonces voy a evaluar la integral de 0 a T, ¿de qué? De la multiplicación que yo tengo garantizada, que es multiplicar la naranja con la azul, que es multiplicar 1 por 1, ¿cierto? Y 1 por 1 es 1. Entonces me queda la integral de 0 a T de 1, ¿cierto? Y entonces me queda tau evaluado en T y evaluado en 0. ¿Qué me da? Pues T, ¿sí? Porque pues evaluado en 0 no da nada. ¿Sí? Entonces vean que en el intervalo 0 a 1, ¿por qué de 0 a 1? Porque vean que, como les decía en clase, el comportamiento es, digamos, regular, digamos, común, digamos, a lo que me refiero es que yo siempre voy a estar incrementando como tal, digamos en este caso y de t, porque vean que cada vez el área de la multiplicación
es más grande, es como un incremento, pero después de 1 yo tengo que restar algo, ¿sí? Entonces, en esa primera parte yo tengo un comportamiento, digamos, común, que va a ser de 0 a 1, porque de 0 a 1 yo sé que esta azul siempre va a estar, pero después de 1 yo tengo que restar ese comportamiento adicional. Entonces, vean que en este intervalo yo quiero ir de 0 a t, a todo t. Entonces, yo voy a considerar 0 a t, ¿y de qué? Pues de la multiplicación de ambas, que yo sé que es 1 por 1, que si el paso tiene un ancho, que si tiene una amplitud de 5, pues me queda 5 por 1, pues 5, me queda la integral de 0 a t de 5. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema que usted, que sea más ancho, que no sea ancho, ¿sí? Como veíamos en los circuitos, ¿sí? Pero yo lo que quiero que vean es eso, de manera más gráfica, que de 0 a 1, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a mover la naranja de 0 a 1, va a haber un incremento en el área de la multiplicación, ¿sí? Y un incremento que va a obedecer a t, o sea, va a haber un comportamiento regular de 0 a 1. Pero ¿qué pasa después de 1? Si ustedes se dan cuenta, después de 1, que acá estoy en 1,5, que es esta parte de acá, ¿cierto? Que este es el que como que está dirigiendo. Si ustedes se dan cuenta, si yo me muevo en ese intervalo, el área entre la multiplicación de las dos es constante, ¿sí? Que viene representado por el área del azul, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo podría decir fácilmente 1 por 1, que es el área, 1 por 1, 1. ¿Cierto? Y se acabó, porque es la multiplicación. ¿Qué pasa? En este caso acá hay 1,5, lo que no está en ambos de manera común, eso queda multiplicado por un 0. En este caso, esta naranja con este azul, y siempre me va a quedar el recuadro azul en este intervalo. ¿Que cómo lo hago de manera matemática? Entonces, vean, voy a considerar la integral de 0, o sea, de 0 que estoy acá, a t, o sea, los t's por acá, digamos, donde está la naranja ahorita, de 0 a t, ¿cierto? Pero es que yo no quiero contabilizar este pedacito que está acá, ¿sí? Yo no lo quiero. Entonces yo le tengo que restar la integral de 1 a t, o sea, al t que yo estaba acá. ¿Por qué? Porque eso yo no lo quiero. ¿Y cuánto le tengo que quitar? Pues el pedacito que yo consideré acá que era de 1, o sea, de que esto es 1. Pero acá lo resto, entonces acá me queda la integral de 1 a t, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que se lleven. ¿Sí? Entonces me da esto, bueno, hacen la integral, solucionan y se dan cuenta que en ese intervalo siempre va a ser 1. ¿Por qué siempre va a ser 1? Porque vean que gráficamente siempre va a estar encerrado la parte de este pulso, del azul. ¿Sí? Pero ¿qué pasa después? Entonces después vean que yo ya tengo un intervalo de 2 a 3. De 2 a 3, vean que ya otra vez ya no se está, digamos, cubriendo toda la parte azul, sino que el naranja se sigue moviendo. Dice, pues yo me sigo moviendo a la derecha a raíz que va creciendo T, ¿cierto? Entonces vean que yo tengo acá T25. Entonces, como decía, acá está el 2,5. Pero vean que el área encerrada como tal, ¿cierto? De la multiplicación, obviamente, eh, está disminuyendo, porque ya no es todo el recuadro, digamos, azul que está acá, sino que yo me voy yendo y ahora solo viene siendo esta partecita, ¿sí? La mitad, en este caso particular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a considerar eso de manera, digamos, de integral? Entonces voy a considerar la integral de t, digamos, en este caso particular este es t, digamos, acá es t25, ¿cierto? Entonces quiero que miramos acá, de t menos 2, o sea, desde cuando comienza la naranja, ¿cierto? A t. O sea, voy a considerar todo el intervalo, digamos, de la naranja, ¿cierto? Porque vean, este es t porque t es 2,5 en este caso particular. O sea, es que lo miremos desde un caso particular. Entonces, t es 2,5, ¿cierto? Entonces voy de t menos 2, ¿qué quiere decir? Que este es t menos 2 implica devolverme a donde empieza la naranja, ¿sí? Hasta t. O sea, considera todo este intervalo, ¿cierto? Digamos de manera particular, como digo, en 2,5. Considera este intervalo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo sé que la multiplicación de ambas es 1, ¿cierto? Porque 1 por 1, pues es 1, entonces me queda 1. Pero yo sé que yo no debo considerar lo que no está en común. O sea, yo no tengo que considerar este recuadro que está acá, o sea, lo de derecha, ¿sí? ¿Y cómo resto eso? Pues vean que yo voy a considerar la integral de 1, o sea, de 1 a t, ¿sí? De 1 a t. Entonces vean que solo me quedo con esta parte, que es la parte que, digamos, me sirve, que me da 1 por 1, ¿sí? Pero yo acá consideré todo ese intervalo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues restarle la misma amplitud que le puse acá. Entonces yo le pongo un 1, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, al solucionar esta integral me da menos t más 3, ¿sí? ¿Y qué pasa después para t mayor o igual que 3? Entonces, t igual a 3.5. Obviamente podría ser 100, pero esto es un caso particular, ¿sí? Entonces vean que yo ya me fui con la naranja, ¿sí? Yo ya me fui muy, muy a la derecha. Entonces, ahí ya queda como tal que la multiplicación de ambas da 0, ¿sí? Para t's mayores. Más o menos. ¿Qué implica? Que algunos de ustedes me preguntaron que habían solucionado algo en el simulacro en este punto, ¿sí? Y efectivamente había uno que no estaba muy bien en convolución continua, ¿sí? Si ustedes verificaban sus respuestas. ¿Sí? Los otros yo verifiqué normalmente y sí daban, o sea, lo de causalidad lineal y etcétera, sí, pero en el de convolución continua había de pronto un problema. ¿Listo? Entonces, porque si alguien tuvo un error ahí, no se afane. Pero esta es como la forma general de hacerlo. ¿Sí? Entonces, usted vea que yo voy a ir pasando ahí. Si ustedes se dan cuenta ahí en el pase de diapositivas, yo lo que estoy haciendo es moviéndome en el tiempo. ¿Sí? Y vean que yo voy teniendo comportamientos diferentes. Entonces vean que en la primera parte es 0, ¿cierto? Después empieza a tener un crecimiento, un crecimiento parcial, después va a ser constante, o sea, como que tiene un crecimiento, se mantiene constante, mientras tienen ahí las dos, digamos, el solape es completo, respecto al azul, obviamente, y después va a haber un decrecimiento parcial, ¿cierto? Y después llega a 0. Y básicamente eso. Entonces, otra vez, en discreto sucede lo mismo. Entonces tenemos acá x de k, hn menos k, tarara, que cumple la propiedad conmutativa, que si hn es la respuesta al impulso, pues por lo tanto la respuesta representa la salida del sistema ante una entrada x, ¿cierto? Ya lo que sabemos. ¿Qué pasa? Que vamos a considerar un ejemplo, que de pronto no lo alcanzamos a hacer muy bien en clase de taller, o alguno presentó alguna dificultad más adelante, ¿cierto? O no quedó muy claro porque, bueno, se hizo algo, ¿no? Eh, entonces voy a considerar estas dos señales, otra vez dos pasos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta que yo tengo varias imágenes, entonces voy a achicar acá un poco porque no se ve muy bien, según veo acá en la tableta. Entonces vean, tengo una señal que va a considerar x de k y h de menos k, ¿cierto? Entonces vean que x de k es la azul, y h de menos k, o sea, ya le hice la inversión en el tiempo, que si funciona igual, sí funciona igual, no tenga problema, ¿sí? Entonces vean que en el principio, si yo considero otra vez n negativos, yo me voy a ir a la izquierda con la naranja, o sea, la intersección entre las dos, digamos, es nula, no hay solape, por lo tanto va a ser 0, ¿sí? Después acá considero una, vamos a ver si esta es la próxima, acá, menos k más 2. Entonces vean que yo me empiezo a mover. Recuerden, la variable independiente es entera, por lo tanto yo me empiezo a mover en términos, digamos, de unidades, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí me moví 2, literal 2, o sea, no tiene más misterio, simplemente vean que acá estaba en 0, me muevo 1, me muevo 2, quedaría en menos 1 y acá estoy en menos 1. Y me va a ir a empezar a mover, ¿sí? Entonces la convolución va a ser la sumatoria, la suma de menos infinito a infinito, otra vez de la multiplicación de ambas, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a ver es que yo voy a tener un valor diferente de 0, es cuando eh, como que coincidan, ¿sí? Haya una intersección. Entonces esto es de k menos 2 y esto es de menos k más 5. Vean que acá en menos k más 5 yo ya me voy 5 y hay una intersección, o sea, acá ya la convolución, ¿cierto? Esa operación no es 0, porque vean que estas dos particularmente se están tocando, digámoslo en términos, estamos un poco generales, ¿sí? ¿Y qué pasa si sigo, digamos, en 10? Vean que la intersección es completa, ¿sí? Entonces, como veíamos en continuo, que el valor de la convolución era constante, acá también, mientras pues salimos del intervalo en que es completa esa convolución, ¿sí? Entonces yo sumo 10 y después quedo en 11 acá, o sea, en 11 la primera, le voy a poner otro color, acá está, acá va a estar en 11,
acá va a estar en 12, entonces vean, y acá va a estar en 13. Entonces, en 11 se salió una, en 12 se salieron 2, en 13 se salieron 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al continuo gráficamente. ¿Que cómo funciona eso? Vamos a ver. Acá hay un ejercicio un poquito complicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la convolución entre las dos señales. Entonces, vamos a considerar dos expresiones. O sea, intuitivamente se puede hacer. ¿Qué puede hacer usted? Puede hacerlo tranquilamente, empezar a mover, o sea, hacer gráficamente, todo gráficamente, y usted empieza a mover h de menos k, se empieza a sumar el n, ¿cierto? Entonces va a generar, o sea, obviamente, si usted, en este caso particular también, si n es negativo, usted va a saber que esta naranja se va a la izquierda, ¿cierto? Por la inversión en el tiempo que hubo. Y la multiplicación de ambas va a ser 0 y por lo tanto la sumatoria es 0, ¿cierto? Entonces yo me voy a empezar a mover a la derecha. Entonces primero es importante cuando ya empieza la intersección, ¿cierto? El solape, en esto digamos, si yo me muevo 1, no va a haber solape. Si yo me muevo 2, tampoco. Si me muevo 3, tampoco. En 4 empieza el solape, por ejemplo, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Hago la multiplicación de las dos señales y empiezo a hacer la suma. Digamos, en 4, digamos, 1 acá, voy a ponerlo acá con color, 1, 2, 3, y en 4, si yo hago la multiplicación de las dos, me queda solo vivo este. El resto se va, ¿sí? Porque estas no han llegado, digamos, estas no han llegado, y esto pues no lo ha tocado nadie, porque hasta ahora tocó este. Entonces va a ser 1, ¿cierto? Entonces esa es una forma. Vean que en 1, 2, 3, 4 vale 1. En 5, eso implica que se mueve acá, y aquí hay alguna que corresponde a la que estaba acá atrás. Entonces ya vale 2. En 6 ya toma esta, ¿cierto? Entonces ya es 3. En 7 ya toma esta, ¿sí? Entonces ya son 4. Ya, bueno, así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Entonces vean que llegó ahí 8, 9, 10. Y después vea que va a ser constante porque estas 5 que están acá van a quedar contenidas acá. ¿Sí? En un periodo de tiempo. Y después de ese periodo de tiempo se va a empezar a salir la naranja, porque dice yo ya, como es hasta en todo n, entonces yo me voy a dar cuenta que me va a empezar a ir, ¿cierto? Y ya no va a haber una intersección ni solape, entonces a partir de un valor se va a cero. Entonces, ¿cómo se hace eso de manera teórica? Obviamente, si lo hace así de manera gráfica y analítica, si ustedes vieron su punto de simulacro, era muy gráfico, ¿no? Usted podía interpretarlo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque la convolución discreta supone de pronto mayor complejidad, ¿sí? Digamos, planteando un análisis analítico. Entonces, acá tenemos. Entonces, lo primero que necesitamos considerar es que cuando empieza la intersección de ambas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza la intersección de ambas? Entonces, yo les venía diciendo que la intersección de ambas, ¿cuándo sucede? Pues en 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, en 4. Pero existe algo que yo puedo considerar, que es cuando cada una de las señales ya no toma un valor 0. ¿A qué me refiero? En cuánto se demora la activación de la señal para cada una de las dos. Entonces vean que para x de n se activa u de n menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir que se activó en 1. Entonces eso es 1. Voy a considerar un t1 igual a 1. ¿Y qué pasó con h de n? Pues que se activó en 3. ¿Qué voy a tomar? t2 igual a 3. ¿Sí? ¿Que lo puedo hacer gráficamente como les acabo de mostrar? Sí. Pero ¿para qué hacemos eso? Para darme cuenta que no hay digamos, un solape, mientras que n sea menor o igual que 4. No hay solape. En 4 ya hay. ¿Sí? ¿Y qué es importante? Vamos a considerar que el solape termina cuando tenemos esta expresión. Vamos a considerar esta expresión, n1 más n2 menos 1. ¿Qué es eso? El número de muestras de 1, el número de muestras de 2. Si usted calcula acá, de 1 a 9 hay 8 y de 3 a 8 hay 5. O sea, 5, digamos, pulsos. ¿Sí? Impulsos. Si hacemos eso, pues me queda 5 más 8, 13 menos 2, 12.
Entonces, yo sé que va a haber un solape a partir de 4 hasta 4 más el 12 que calculé. ¿Ese 12 de dónde salió? Recordemos, el número de muestras del primero más el número de muestras del segundo menos 1. ¿Sí? Eso hasta 16. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, recuerden, va a considerar T1 y T2, que cuando son las activaciones como tal, cuando no toca un valor 0, ¿cierto? Entonces, T1 igual a 1, T2 igual a 3. Que entonces que no hay solape, recuerde que esto es un menor, ¿no? No menor igual. Cuando T1, N es menor que T1 más T2 y eso es igual a 4, ¿cierto? Porque 3 más 1 da, 3 más 1 da 4, ¿no? Entonces 4. Entonces yo sé que empieza el solape a partir de 4, o sea, en 4, porque esto es menor, ¿no? Entonces después considero la expresión N1 más N2 menos 1. ¿Qué es eso? Entonces el número de muestras de 1, el número de muestras de 2, menos 1. ¿Cierto? Igual yo les recomiendo siempre analizarlo de manera analítica, o sea, de manera más analítica, perdón, gráfica, ¿sí? Porque no, como pueden ser pulsos, pueden que no sean pulsos, ¿sí? Entonces eso ya nos complicaría un poco más. Entonces, bueno, entonces acá tenemos 12, ¿cierto? Entonces que cuando termina, o sea, hay solape mientras de 4, que era el que calculamos acá, ¿cierto? Hasta 4, que pues es digamos el inicio, más lo que calculamos nuevamente, lo que calculamos acá abajo, que es N1 más N2 menos 1, que es 16. ¿Sí? Entonces eso es el solape. Entonces, hay un incremento. ¿Qué quiere decir un incremento? Recordemos, un incremento es cuando yo voy, digamos, en 5. Vean que en 5 tengo una intersección de 2, ¿cierto? En 6 voy a tener 3, en 7 voy a tener 4. Sí, eso es un incremento parcial. ¿Por qué parcial? Porque yo sé que va a incrementar, va a llegar a constante y se va a digamos, decrementar. ¿Sí? Entonces, cuando hay un incremento, entonces en este caso particular es 4, vamos de 4, ¿cierto? Que cuando empieza la intersección hasta 4, que pues es la misma intersección, más n menos 1. ¿Sí? N1, recordemos la cantidad de muestras del 1, de X1, de X, bueno, de X, en este caso, depende mucho de cuál sea X1 y X2, ¿no? Pero yo quiero que en este caso tengamos en cuenta N1, la que se está moviendo, ¿sí? Esta de acá, la naranja. Entonces eso va a pasar, digamos, hasta 4 más N1 menos 1, que es la que se empieza a mover, ¿sí? Porque ella va como a dominar ese comportamiento. Si ustedes lo analizan, digamos, ahorita mentalmente, ella es la que va a decir, oiga, ya no quiero, no va a seguir entrando y demás. Como les digo, esto es muy, muy particular, ¿sí? O sea, la gracia es que usted de pronto empiece de manera analítica a ver qué está pasando, ¿sí? Para cada uno de los ejercicios. Ahora, ¿usted qué hace? Que cuando ya tiene definido el intervalo, digamos que es este, que yo ya sé que hay un incremento y que ya acabamos de ver que va a ser constante después, pero acá, ¿qué voy a hacer? Eso sí, ténganlo presente, que independiente de cómo usted calcule los intervalos, usted va a evaluar un valor de este intervalo y va a mirar el valor de Y. Entonces, si usted tiene que mirar el valor de Y para un intervalo correspondiente, para, digamos, un intervalo, quiere decir que usted tiene que estar al mismo tiempo evaluando la convolución. Por eso digo que gráficamente es mucho mejor, ¿sí? Porque voy a evaluar un valor, digamos, 5. Y si yo evalúo en 5, si yo me devuelvo acá, recordemos, yo me devuelvo acá y pongo 5. Entonces, vean, voy a llegar acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vea que acá voy a estar yo, entonces acá va a estar la naranja, pero como la naranja tiene otra naranja atrás, esta también va a estar válida. Entonces, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, ¿cierto? Entonces, vea que yo tengo que saber más o menos cuánto es el valor en ese valor que yo estoy considerando el intervalo. Entonces, vean que si yo evalúo en 5 me da 2, ¿cierto? ¿Y qué es 2? 2 es igual a considerar n menos 3. ¿Por qué? Porque vea que si yo evalúo y de 5 es equivalente a poner en n5. Entonces, yo necesito acá un 2. Entonces, ¿qué le tengo que restar? Un 3. Y como es un crecimiento parcial constante, digamos, yo sé que, digamos, en este caso la pendiente es la misma en el intervalo, entonces yo sé que eso es equivalente a reemplazar de esta forma.
¿sí? ¿Qué pasa después? Que hay un valor constante de 9, ¿por qué 9? Porque vamos hasta 8 y recuerden que esto es discreto, o sea, son enteros, ¿cierto? Hasta, digamos acá, se puede tomar como de esta forma, n2 menos n1 menos 1, que como les digo, tienen que revisar muy bien gráficamente, o sea, voy de 9 hasta 9 más n2 menos 1 menos n1 menos 1, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes se dieron cuenta en su simulacro que el punto discreto no era tanto de convolución, ¿sí? Porque es un poco más complejo, como les digo, ¿sí? O sea, lo que usted tiene que ir haciendo es mirando el intervalo y a la vez ir evaluando la convolución. Porque vea que acá otra vez les digo, yo tengo que evaluar un valor particular. Acá evalúo, digamos, yo sé que empieza a ser constante a partir de 9, ¿cierto? O sea, yo sé que el valor de 9 va a ser igual que el de 8. Pero para saber el de 8, yo ya tuve que haber evaluado acá el de 5, ya tengo esta expresión y si yo reemplazo en 8 me queda 8 menos 3 igual a 5. Y como yo sé que a partir de 9 viene un valor constante, yo sé que en 5, en 9 es 5, porque va a mantener el valor de 8. Por lo tanto, en ese intervalo, de 9 a 11 va a obtener 5. ¿Qué pasó después de 5? Después de 11? Pues que yo me salí. ¿A qué me refiero? Aquí yo me empecé a mover en la naranja y ya tuve un valor constante, o sea que todo, hubo el solape completo respecto a la naranja, porque la naranja, digamos, es más corta, ¿cierto? Y la multiplicación, pues daba lo mismo, ¿sí? La suma. Pero después ella va a seguir hasta que ya supere el azul y se empieza a salir, digamos, como acá, ¿sí? Entonces ella va a llegar a un punto, acá está en 10, en 11, vean que si yo miro acá, voy a borrar acá, si yo miro acá, no, esto es 10, entonces esta va a ser 11. Vean que en 11 va a ser el último valor en que va a haber un solape completo. En 12 yo ya me salí. Este va a ser 12. ¿Sí? Y en 12 ya empieza, es un decremento, más o menos. ¿Sí? Otra vez, muy parecido a lo que veníamos diciendo. ¿Cierto? Entonces yo ya les había dicho a ustedes que en la primera parte de esta presentación que iba a haber solape de 4 a 16, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el último intervalo obviamente es de 4 a 16, porque uno lo intuye o lo ve gráficamente, y evalúa en un valor. Si ustedes se dan cuenta, en 15, quiere decir que el solape solamente es de una, ¿cierto? Uno por uno. O sea, el último valor de H de menos K coincide con el último valor, digamos, de X de K, ¿cierto? Entonces va a dar 1. Y eso equivale a evaluar 16 menos N. ¿Por qué? Porque equivale a coger a N y poner un 15, pero yo necesito un 1. Entonces el que me sirve, digamos, esta pendiente, digámoslo particularmente, es 1, particularmente, ojo, no siempre, dependiendo del ejercicio, obviamente. Entonces vean que esta expresión me queda como 16 menos N, que es el decremento, ¿sí? Digamos. Entonces, la convolución continua, bueno, acá me quedó, es y de n, ¿sí? No es f de x, sino y de n, y me quedan estos términos, ¿sí? Entonces, hay un incremento, hay una constante y hay un decremento. ¿Cómo se comporta entonces para la convolución continua y discreta? Miremos esta, la voy a dibujar de esta forma, en general. Entonces, vamos a tener una parte creciente, en general. Bueno, no tengo la tablet, ustedes ahí deben estar diciendo que estoy dibujando muy feo, pero va a haber una parte creciente, después va a haber una parte constante, ¿cierto? Acá, y después va a haber una parte creciente, ¿sí? En el que ya no va a haber intersección entre las dos. Obviamente con estas señales acotadas, porque recordemos que también están las exponenciales. Si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos en clase las exponenciales, la del circuito, la de los sistemas de la exponencial y demás, uno se da cuenta pues que la exponencial va hasta, ¿cierto? O sea, tiende a infinito, ¿cierto? Tiene un valor. O sea, tiende a cero, pero no está como, digamos, acotada como podría ser un paso, ¿sí? Y hasta que llega acá a cero. Esta es como una representación de una señal de dos pasos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la anterior, la que era continua, que era también de dos pasos, pero continuos, presentaba primero, si se dan cuenta, presentaba y de t igual a t, es una recta, ¿cierto?
una recta acá está, la recta. Después decía que iba a ser igual a 1. Entonces iba acá y iba a hacer esto. Y después decía, no, es menos t más 3 y después es 0. Entonces iba a representar de esta forma, ¿sí? Pero como les digo, es muy particular. Se dan cuenta, en este caso, las pendientes eran las mismas, ¿sí? Entonces, eso es respecto a, digamos, a convolución continua y discreta. Mis recomendaciones, porque pues la convolución siempre pone un poco de problema. Siempre hagan el dibujo, sea continuo, sea discreto, ¿sí? Hagan el dibujo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en esta sesión que estamos, se presentaron, ustedes vieron el simulacro, alguien que me diga que sí lo vio. ¿Sí me están escuchando? Sí, pero yo no lo he hecho. ¿Ya lo hicieron o no lo han hecho? No, todavía no. Listo, les recomiendo que lo hagan porque, y se van a dar cuenta mucho que estos ejercicios son muy parecidos, ¿sí? Hay cositas que ustedes tienen que tener en cuenta, como la fase, ¿cierto? Que vean que no interfiere, ¿sí? Ese corrimiento, que puede estar y puede ser con el fin de pronto de ver ustedes cómo afrontan esa fase presente, ¿sí? Se van a encontrar de pronto con términos cuadráticos, ¿sí? A ver ustedes cómo se desempeñan, cómo pueden, como les digo, básicamente está la parte de señales, eh, que es si es periódica o no es periódica, ¿cierto? Sistemas lineales, esa aditividad homogeneidad, acuérdense de eso, causalidad, varianza en el tiempo, ¿cierto? Convolución continua, convolución discreta. Aquí me gusta cómo se mueve. Recuerden que siempre hace esto la convolución. Coge una de las dos señales y la empieza a deslizar en la otra, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta y la empieza a deslizar, y ahí es donde ustedes empiezan a analizar lo que les digo yo, el comportamiento, ¿sí? Recuerden que viene siendo la multiplicación de ambas señales, la integral, ¿sí? De lo que queda de la multiplicación, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Y la convolución discreta es exactamente igual, pero yo sí en ambas les recomiendo mucho que hagan el dibujo, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, pues alguien, yo me imagino que ya vio el simulacro y el punto discreto era más como conceptual, por lo que les digo, es importante que revisen estos para cada uno, hagan sus dibujos, ¿sí? Que miren detalladamente el crecimiento, pero cómo usted lo hace, pues como está acá. Si usted dibuja las dos señales y empieza a hacer el corrimiento, ¿sí? No se va a demorar haciendo eso. Entonces, eso es como les digo, YDN, sino que se pone FX. Y ya, no sé si alguien tiene alguna duda actualmente o con esto le quedó claro, más o menos. ¿Me puede repetir, por favor, el último ejercicio del discreto, pero los intervalos que no los entendí? O sea, sí entendí cómo hacer los intervalos, pero cómo llegó al YDN, o sea, ¿Cómo, para cada intervalo. cómo llegué a YN para cada intervalo? O sea, lo que yo le recomiendo realmente es que haga el dibujo y lo empiece a hacer de manera eh, equivalente. Yo lo voy a compartir acá, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir acá en la tableta para que lo hagamos un poco cómo funciona. Empieza a compartir, vamos a ver ahora. Vamos a ver. ¿Ustedes están viendo ahí la tableta? Sí. Sí. Listo. Listo. Entonces voy a trabajar acá un poco de cómo pueden afrontar este tipo de ejercicios. Entonces voy a escribir acá lo que yo tengo.
Entonces, discúlpenme acá. Voy a tener acá X de n. ¿Se está viendo bien? ¿Alguien que me confirme? Sí, U de n menos 1 menos U de n menos 9, ¿cierto? Y H de n igual a U de n menos 3 menos U de n menos 8, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a hacer acá un gráfico. Bueno, no queda muy lindo, pero bueno, ahí espero que me entiendan. Esperen, borro esto. Voy a volver a hacer esta gráfica. Listo. Entonces, recordemos, X es igual a U de n menos 1, quiere decir que es un paso, ¿cierto? Que se activa en 1. Todos estamos de acuerdo, que se activa en 1. Y que se apaga en 9. O sea, voy a tener acá, en 0 no pasa nada, voy a tener en 1 algo acá, en 2 también, en 3 también, en 4 también, en 5 también, en 6 también, en 7 también y en 8 también. ¿Y qué voy a tener adicionalmente? Entonces tengo, vean que U de n menos 1 da, pues ahí se activa el paso. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. ¿Qué paso en 9? Yo le estoy restando este paso de acá. ¿Sí? Entonces allá quedaría 0. Y por el otro lado tengo HDN. ¿Qué voy a hacer? Podría dibujarlo acá también, ¿cierto? Acá, pero yo lo que voy a hacer es la convolución. Entonces yo voy a considerar H de menos N, ¿cierto? Se aplica el cambio de variable que es de menos K, ¿sí? Pero pues es lo mismo. Entonces, ¿qué es U de menos 3? Entonces yo voy a tener acá 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces voy a borrar acá un poquito. Entonces voy a dibujar, borré el que no era. Esperen. Listo, voy a dejarlo ahí. 1, voy a poner acá 1, 2, 3. Entonces acá se activa en 3, que no lo tengo muy bien puesto. Esperen a ver si la puedo arreglar acá. Ya. ¿Me siguen escuchando bien? sí, profe. Listo. Entonces, vea, en 3 empiezo, ¿no? Entonces 3 está, 4 está, 5 está, ¿cierto? 6 está, 7 está. 8 ya no está. ¿Por qué no está 8? Porque ahí se cancela, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por esta resta que tenemos acá. Entonces ya no funciona. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar, porque yo sé que esto, voy a poner que esto es h de menos k. Y esto es x de k, ¿cierto? ¿Por qué a x no le hago inversión? Porque voy a considerar h de n menos k. N viene siendo, en otras palabras, si ustedes lo ven, más n. Entonces yo voy a empezar a sumar n o a no sumar n. Como hubo esta inversión en el tiempo que ustedes están viendo acá, yo sé que si n es menor que 0, o sea, si yo empiezo a sumar, digamos, negativos, yo me voy hacia allá, ¿cierto? Recordemos que la convolución, digamos, x de n, convolución h de n, es igual a la suma de k igual a menos infinito a infinito, ¿cierto? De x de k por h de n menos k, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, como en continuo, acá hay un producto, ¿cierto? Yo me voy a ir moviendo en n, pero va a haber un producto, ¿cierto? Entonces vean que este menos, si yo tengo n menores que 0, yo me voy a ir a la izquierda y el producto que hay acá siempre va a ser 0, porque no hay un solape, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay un solape después? Que después va a haber obviamente un solape. Eso va a pasar cuando yo tengo, digamos, un t mayor a o un n mayor a c, o a, bueno, ya miramos a qué, pero yo me voy a empezar a mover a derecha para ver cuando existe el solape. Entonces, vean, voy a poner acá que si yo me muevo 1, todos estamos de acuerdo que si yo me muevo 1, llego acá, todas se mueven 1, pero la primera queda ahí, ¿cierto? Si yo me muevo 2, yo llego ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es el solape?
Cero. Porque todas se están moviendo 2. Todos estos se están moviendo 2, pero yo me estoy fijando en este caso en el primero, porque el primero es el que me va a decir cuándo existe el solape. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Ahora yo me voy a mover 3. 3 llegué ahí. Y en 4, si ustedes se dan cuenta, 4, o sea, para n igual a 4, empieza el solape, ¿cierto? Entonces, si usted calcula en n igual a 4, y es igual a 1. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, yo me moví 4 unidades y al multiplicar me da 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, yo me estoy fijando en el primero que vemos acá, en el que está acá. Si yo me fijo en los otros están detrás. Y en este momento yo sé que solamente el primero está en solape, ¿cierto? ¿Me sí, escuchan? Listo. Entonces, vea qué pasa en n igual a 5. Entonces, yo sé que n igual a 5 es acá, ¿cierto? Vea que en n igual a 5 yo ya voy en el segundo, pero yo sé que esto tiene 5 pulsos, ¿cierto? Entonces, vea que en 5 yo ya tengo un y igual a 2, ¿cierto? Porque vea que me queda este y este. Los sí, otros 3 están por fuera. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hago? En n igual a 6, ¿yo qué tengo? Entonces voy a coger acá y me voy a poner acá 6. Tengo 3. ¿Sí? Voy a seguir. N igual a 7. Tengo 4. ¿Cierto? Porque el primero va acá, pero yo sé que esa señal tiene 5 pulsos. Entonces, hay 4 adentro y uno por fuera. ¿Sí? En n igual a 5, yo tengo un y igual a 5. ¿Sí? En n igual a... Esperen. Esperen que acá hice algo que no es. N igual. Está acá n igual a 4, a 5, a 6, a 7. Perdón, acá me equivoqué. Esto es 7, esto es 7 y esto es 8. ¿Listo? Entonces vea que en 7 yo ya estaba acá, tenía 4, ¿cierto? Y en 8, digamos, cuando yo llego acá en 8, digamos 8, yo ya tengo la intersección, digamos, completa. Acá tengo 5, o sea, el primero va en el quinto y estos son 5, o sea, yo tengo 5. ¿Qué pasa en n igual a 9? Pues que en n igual a 9 acaba el primero y el último ya va uno adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces eso sería y igual a 5. ¿Por qué? Porque siguen todos adentro de la otra. ¿Sí? Existe el solape, digamos, completo. ¿Qué pasa en n igual a 10? Pues en n igual a 10 yo llego acá y vea que acaba el primero, acaba el segundo, acaba el tercero, acaba el cuarto y acaba el quinto. Son 5. Las 5 están adentro, entonces yo sé que y es igual a 5. En 11 yo tengo que todos siguen adentro, porque acá está el primero, acá el segundo, acá el tercero, acá el cuarto, acá el quinto. ¿Cierto? Y la multiplicación pues me va a dar 5, ¿cierto? La suma de la multiplicación, porque son pasos unitarios. Sí, como le digo, este es un caso particular. En igual a 11, entonces me va a dar ahí 5. Pero ¿qué pasa en 12? Si usted se da cuenta en 12, es que el primero queda acá. ¿Sí? Acá. Y si usted se da cuenta en 12, pues ya hay uno por fuera. Están todos los de atrás adentro, pero el primero está por fuera. ¿Sí? Entonces yo ya sé que acá hay 4. En 13, yo sé que voy a tener 3. En 14, porque yo voy saliendo de a una, ¿no? En 14 voy a tener 2. En 15 voy a tener 1. Y en 16 me fui. N igual a 16, y igual a 0. ¿Sí? Entonces esa es una forma, digamos, gráfica de solucionar un ejercicio. ¿Sí? Si usted se da cuenta, yo ya tengo toda la convolución. ¿Sí? Entonces, usted ya puede de una u otra forma decir, vea, de acá a acá, ya le digo más o menos lo de las fórmulas analíticas, pero de acá a acá, yo tengo una unidad de incremento, ¿cierto? De acá
Acá yo tengo un valor constante, o sea, acá tengo un incremento, acá tengo constante y acá tengo algo que es decreciente, ¿sí? ¿Y usted qué tiene? Pues tiene el valor de n y tiene los valores considerados de resultado. Entonces usted ya puede llegar a las mismas expresiones. Usted dice, vea, yo sé que acá hay un incremento en esta sección, pero si yo evalúo y en 4, eso me da 1, ¿cierto? Que eso es equivalente a decir n menos 3. Y usted mira en las otras, eso se cumple para 5, porque vea, si yo evalúo y de 4, me queda 4 menos 3, 1. Entonces yo evalúo ahora y de 5. Entonces me queda 5, n menos 3 me da 2. Y así sucesivamente, porque yo sé que pues, la pendiente, si fuera un continuo, fuera 1, ¿no? Entonces vea, n menos 3. Para la constante, pues tengo 9, pues no se hace nada. Y para el decreciente se hace exactamente lo mismo. Vea que usted que y en 4 es igual a 12, ¿cierto? Eso es igual a tener 16 menos n. ¿Por qué? Porque si usted mira, reemplaza en 4, quedaría 16 menos 4 y eso es 12, ¿sí? Y usted podría decir, acá creo que la embarré. Sí, señor. Creo que las puse al revés. Entonces, usted tiene y de 12 y eso es 4, ¿cierto? Entonces, vea que si usted reemplaza en 12, n12 le va a dar 4, ¿cierto? Si reemplaza y de 13, ¿qué es equivalente a hacer eso? A coger 16 menos 13, que le da 3, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, usted de manera, digamos, gráfica, puede llegar a los resultados. Ahí quedamos bien más o menos respecto a lo gráfico. Sí, es que gráficos y hacerlos, que me Listo. cuesta más es la analítica. Listo, pero como le digo, independiente de que sea gráfico o no, yo siempre le recomiendo hacerlo gráficamente. ¿Listo? Siempre. O sea, hay que hacer el contraste, porque muy bien puede ser 2 pasos, pero muy bien pueden ser otras señales que es importante hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, no se confíe mucho, digamos, de lo analítico. Entonces, ¿qué dice yo acá? Tengo 2 señales, ¿cierto? Entonces, acá estaba lo gráfico. Entonces, lo primero que hacen es como decir, oiga, yo quiero saber cuándo empieza el solape. Entonces, lo que usted va a hacer es mirar las activaciones de cada una de las señales cuando no toman un valor igual a 0, ¿cierto? Cuando ya no son 0. Que para el primero recuerde que hasta cuándo, o sea, hasta, o sea, toma el 1 y en el siguiente toma el 3. ¿Y hasta cuándo? O sea, lo toma. ¿Sí? Este se activa en 1, este se activa en 3. Entonces queda T1 y T2. 3 más 1. Que hasta no va a haber solape mientras que n sea menor a esa suma. ¿Sí? Que 3 más 1 da 4. Entonces, mientras sea menor a 4, o sea, para 3, como estamos trabajando con enteros, pues va a ser 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces ahí no va a haber solape. Y que cuando va a terminar, ojo con esta expresión, ojo, como le digo, es de considerarla, es No, considerar la expresión está N1 escribiendo, más, señor. está escribiendo, es que no se ve nada si está escribiendo o no en la pantalla. ¿No estoy compartiendo? Ah, perdón, es que estoy en la, en la tableta. Ajá. Esperen. Mm, mm, Dejar de compartir. Listo. Ya le comparto acá. Listo. ¿Me confirma si ya está viendo? Sí. Listo. Entonces lo que le decía. Lo primero que vamos a hacer es mirar cuándo existe la activación. ¿Qué quiere decir la activación? Cuando ya no sean 0, incluyendo la activación. Entonces, mire que la primera se activa en 1, la siguiente se activa en 3, ¿cierto? Entonces va a ser 1 y 3, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer después es considerar cuándo empieza el solape. Y el solape va a empezar
mientras, o sea, no va a haber solape mientras n sea menor que la suma de lo que yo acabo de calcular. ¿Qué es este T1 y este T2 cuando se activan las señales, incluyendo la activación? Entonces, va que se activa en 1, entonces es 1. Esta se activa en 3, es 3. ¿Cierto? Que no va a haber solape mientras n sea menor, como le decía, estábamos considerando enteros porque es el, digamos, el dominio de la variable independiente, los enteros, entonces esto me va a dar menor a 4, ¿cierto? Que hasta cuándo termina, pues vamos a considerar esta expresión con cuidado, como le digo, siempre verifíquelo gráficamente, n1 más n2 menos 1, ¿sí? Esto va a dar 12, y lo que vamos a hacer es coger este 12 de acá y se lo vamos a sumar a la inicial, porque yo sé que si no hay solape para n menor que 4, yo sé que para n igual a 4 ya hay solape, ¿cierto? Entonces voy a considerar esta expresión y la voy a sumar a el inicio del solape, que sería 4 más 12 igual a 16, ¿cierto? Eso va a ser mientras, digamos, hay solape. Ahora hay un incremento, en este caso particular, este sí es particular, mientras yo tengo un 4 menor o igual que n, menor o igual que 4, más, en este caso, n1, que yo considero n1 como la señal, lo voy a poner acá para que nos quede claro. Esta es la señal, la voy a poner acá, h, ¿sí? Entonces voy a quitar esto porque no lo voy a poder mover, pero me voy a poder mover en esto, mientras hay un incremento. Ese incremento está muy relacionado a cuando usted puede eh, eh, mirar gráficamente también cuando se acaba el incremento, ¿sí? Entonces usted va a sacar ahí el intervalo, o sea, como gráficamente usted dice, yo crecí hasta acá. ¿Y qué va a hacer? Ya sea gráficamente, porque acá lo tiene que hacer gráficamente, independiente de cómo lo haga, usted tiene que considerar gráficamente un valor particular. Entonces, si usted lo hace totalmente analítico, vea que usted no sabe cuánto valen 5, ¿sí? Si no lo ha hecho gráficamente. ¿Sí? Entonces, bueno, dio 5, entonces yo digo, pues en 5 da 2, ¿cierto? Entonces vea que la relación entre 5 y 2 es coger 5 y restarle 3, ¿sí? Y como yo sé que es un incremento, digamos, constante, o sea, me refiero a un incremento constante en una unidad, yo sé que es coger ese n y restarle 3, porque después va a sumar 1, después va a sumar 1, después va a sumar 1, ¿sí? Después vamos a tener un constante valor, mientras que, entonces tenemos acá n2, que es, en este caso es x, o sea, va a ser 8 menos 5, que es la otra señal, menos 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar 8 menos 5, 3, menos 1, 2, más 9, 11. Entonces me va a quedar de esta forma. Estas expresiones, como le digo, hay que tener cuidado, n2 y n1, o sea, este n2 menos n1 menos 1, y por el otro lado está n1 más n2 menos 1. ¿Sí? Es que usted puede ver de manera como general qué está pasando. ¿Sí? Hay algo que vale la pena resaltar, que me acabo de percatar, que tenemos que mirar muy bien, que en este N1 de acá, este corresponde a H, ¿sí? A H, que es el que yo estoy moviendo, que vendrían a ser la cantidad de intervalos correspondientes. Entonces, bueno, eso respecto ahí, y después vea que yo ya saqué con esta expresión de n2 menos n1 menos 1, este 11. Entonces este valía 8, recuerde, porque si n2 es x, vale de 1 a 9, entonces son 8, menos 5, que va de 3 a 8, ¿cierto? Y eso vendría a ser 8 menos 3, vendría a ser 8 menos 5, 3, menos 1, 2. Entonces va hasta 11. ¿Cierto? Evalúa un valor particular como es constante o es igual al de 8, porque ya empieza lo constante, eso es igual a 5, ¿cierto? Y finalmente, pues usted sabe que tiene que haber, pues debido a la estructura, un decremento parcial. Y entonces, pues usted sabe que como usted miró al comienzo, el solape termina en 16, ¿cierto? Entonces, usted ya puede considerar que el final es 16. Entonces, de acá, considerando un valor particular, usted sabe que y de 15 es igual a 1. ¿Sí? Mirando gráficamente. Y eso es igual a considerar 16 menos n, porque sería 16 menos 15 da 1, 16 menos n da, si es en 16, 16 menos 16 da 0.
¿sí? Entonces acá considero 16, podría considerarlo acá también. Entonces, si usted se da cuenta, yo acá puse, en este caso, como le digo, particular porque son pulsos, son pasos, perdón. Puse acá, ¿dónde está esto? Menor 16, ¿sí? Pero como termina en 0, en este caso particular, repito, podría ser menor o igual a 16. Sí, pero si usted se dio cuenta, toca hacer mucho, mirarlo de manera gráfica, ir mirando de manera gráfica, de manera simultánea para ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, como les digo, ustedes, yo vi el simulacro, ustedes lo vieron, los que lo han hecho y se dieron cuenta, los que hicieron en su simulacro, que los puntos que vimos acá esta sesión fueron muy parecidos, ¿sí? Entonces, recuerden todo acá conceptualmente, sin más, porque ahorita viene el otro grupo. Les deseo lo mejor. Dependiendo de las dos grabaciones, subiré la mejor también para los que no están, debido pues a no sé cómo esté la universidad en estos momentos. Entonces, sin más me queda desearles mucha suerte, que vaya atento al correo a cualquier inquietud, duda, ya sea el simulacro de alguno de los talleres. Recuerden, pues si es simulacro es porque debe ser similar. Y ya. Profe, una pregunta, es que yo no he visto el simulacro. ¿Ellos piden subir procedimientos o no? Pues como selección múltiple. Vale. Señor, no le escuché. ¿Aló? ¿Se me Sí, escucha? sí, sí. Sí, ya ahora Que sí. el simulacro hay que subir procedimientos o... No, es de selección múltiple. Pues yo lo vi y son preguntas de selección múltiple. No, mentira, selección múltiple no, respuestas abiertas, pero o sea, respuesta abierta, pero sin procedimiento. O sea, como Mm, cuál es el periodo de tal señal, ¿sí? Como, ok. Y en la convolución discreta, pedirán analítico o es más que todo... O sea, no, pedirán analítico. que usted lo sepa identificar. O sea, que usted llegue a la respuesta, ya sea analítica, o sea, porque son, independiente de todo, son procedimientos equivalentes, ¿sí? Ok. No es que esté mal por un lado o por el otro. Como le digo, existe dentro de todo mayor complejidad en un procedimiento, digamos, analítico, ¿sí? También hay que considerar de pronto el tiempo que requiere, pero no, es equivalente, o sea, está bien de los dos lados, o sea, no se preocupe por ese lado. Si usted, le recomiendo que mire ¿cómo se llama? El simulacro y se va a dar cuenta de más o menos del estilo de preguntas que le va pues a ayudar y se va a dar cuenta que pues esta sesión le ayudó mucho o sea, ayuda mucho pues a los que ya lo abrieron se han dado cuenta de que es similar. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. O sea, es recomendable 100% hacerlo entonces de manera gráfica, la discreta. Yo le recomiendo, o sea, por lo menos yo en lo que llevo y lo que tengo de experiencia en señales, la convolución discreta siempre va acompañada del dibujo, o sea, siempre. Igual la continua, como ustedes se dieron cuenta, pues sirve para en cierta forma diferenciar cosas. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Listo? Gracias, hasta luego. Listo, Seguro. listo, que les vaya muy bien. Éxitos, yo veré.